no tengo más nada para dar. No tengo más nada para poder impartir. No, porque la palabra dice que sobró. Entonces a usted siempre le va a sobrar. Le va a sobrar. Cuando parece que ya no tiene más nada, todavía hay de Dios. Todavía está sobrando lo de Dios. Y usted sigue dando, se va multiplicando. La gente se llena y usted le va a seguir sobrando. A usted no le va a faltar, porque la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Así que, hermano, la gente no tiene necesidad de irse a ningún lugar, porque en nosotros Dios nos ha dado la orden y nos ha dado la capacidad para darle de comer. Entonces, hermano, el Señor siempre está enseñando algo. Y en ese caso les estaba enseñando a los discípulos. Pero todavía, en el versículo 22, hay algo que aconteció, que también el Señor les deja una enseñanza a sus discípulos. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, cuando los discípulos le dijeron: Señor, la gente está cansada, la gente tiene hambre, despedilo para que se vayan. El Señor le dijo: no tienen necesidad de irse, ustedes le van a dar de comer. Entonces, ¿están cansados? Bueno, háganlo que se recuesten. ¿Tienen hambre? Ustedes le van a dar de comer. Entonces, cuando ellos le dijeron que lo despidiera, el Señor le dijo: no hay necesidad. Pero ahora el Señor está enviando a sus discípulos. Y cuando Él los está enviando y le está diciendo que vayan a la otra ribera, hermano, el Señor también tenía algo para enseñarle a sus discípulos. Y ahora Él les dice: ustedes vayan, entre tanto que Él despedía a la multitud. Seguramente que le seguía dando instrucciones, le seguía sembrando o plantando las verdades del reino, y así de esa manera él despedía a la multitud. Entonces en el 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermano, mire las cosas que hacía el Señor. Pero él nunca podía obviar esta parte, porque él estaba siempre en comunión y él estaba en intimidad con el Padre. O sea, esa era la vida del Señor. Estar en intimidad, en comunión y estar delante de su Padre siempre. Por eso dice que él se iba aparte y él estaba allí orando. Y mientras él estaba orando, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, hermanos, ¿saben lo que podía ver en esta palabra? Que los discípulos hacen como el Señor les había ordenado. Ellos fueron obedientes. Entonces ellos van en esa embarcación y a veces uno dice: si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ¿por qué tengo que pasar por cosas que a veces uno dice son incomprensibles? ¿Por qué tengo que pasar por inconvenientes? ¿Por qué tengo que pasar por situaciones que a lo mejor son difíciles? Si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Entonces podía cruzar por la cabeza de los discípulos, porque ellos no hicieron lo que se les antojó, sino que ellos fueron, como les dijo el Señor, que tenían que ir a la otra ribera, a la otra orilla. Y ahora, obedeciendo al Señor, dice que en medio del mar la barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, hermano, a veces uno se siente así. Y uno dice: estoy en el Señor y me siento con tantos problemas que parece que mi vida está siendo sacudida, parece que mi vida está siendo azotada.
Y hermano, una vez que está en el Señor, no podés abandonar. Hacé de cuenta que está como estos discípulos. Cuando uno está en el Señor, es como que vos estás en el medio de la mar. No estás en la orilla. Y gracias a Dios que no estamos en la orilla, estamos en el medio de la mar. Porque si estamos en la orilla y la barca comienza a ser azotada, lo primero que haríamos, yo me bajo de acá y me vuelvo. Entonces, no nos podemos volver. Tampoco te podés tirar, porque te vas a hundir. Entonces te tenés que quedar ahí en la barca. Y tenemos que permanecer nosotros en el Señor. Entonces, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, hermano, cuando estamos en el Señor, puede haber vientos contrarios, puede ser que estemos pasando momentos de intranquilidad, puede ser que a lo mejor tengamos temor, pero el Señor está ahí en medio de esa tormenta. El Señor está ahí en lo que uno está pasando. Y el Señor nos trae esa palabra. Dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Así que, hermano, antes de que te bajes de la barca, porque bajarte de la barca en medio de la tormenta es una locura. Y antes de que haga una locura, el Señor les habló. Así que antes de que haga cualquier cosa, Jesús te está hablando. Y el Señor te dice, tené ánimo, yo soy, no temáis. Porque todo está en Él. Todo está en Él. Entonces, tenemos que tener ánimo, saber que es Él el que nos está hablando y que no tenemos que tener temor. Entonces, cuando ellos reconocieron que no era un fantasma, cuando ellos reconocieron que el Señor estaba ahí con ellos, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No sé, lo estoy mirando acá en el momento que lo estoy leyendo. Pedro, cuando lo vieron por primera vez, ellos pensaron que era un fantasma. Cuando Jesús le habló, es como que ellos medio que volvieron en sí, medio que lo estaban reconociendo, pero siempre te queda ahí como una intriga. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será que Dios me está hablando? ¿O es un pensamiento mío? Porque Pedro le está diciendo, si eres tú. O sea, todavía no tenía la certeza. Es como que estaba medio seguro. Y la otra mitad, ¿será Él? Entonces Él le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, hermano, para sacar todo esa mezcolanza que a veces se nos hace en la cabeza, que todavía estamos diciendo, ¿será de Dios? Y estoy ahora en esta situación, pero ¿será de Dios que Dios me está queriendo hablar? ¿O solamente es para conformarme? ¿Será esto de Dios? Entonces Él le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en el versículo 29, el Señor le dice, ven. Le dice, ven. O sea, como diciéndole, ahora lo vas a comprobar, Pedro. Vas a comprobar que soy yo el que te está hablando. Y dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que cuando Pedro puso los pies en las aguas, no se hundió.
no se hundió. Cuando Pedro puso los pies sobre las aguas, él comenzó a caminar. No sé cuántos pasos dio, pero él comenzó a caminar. Entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, él quería acercarse. Ahora es como que se daba cuenta que era el Señor. Ya se le estaba yendo esa confusión o esa incertidumbre. Pero dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, porque él no le quedó duda de que era el Señor. Y él dijo, Señor, sálvame. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema de los cristianos? Es que nosotros, en medio de la tormenta, muchas veces por asustarnos, porque vemos que el asunto se pone bravo, porque vemos que el asunto se está poniendo difícil, y cuando todavía nosotros, si nosotros entendiéramos que en medio de toda esa dificultad y de lo que se está poniendo difícil, todavía nosotros podemos seguir caminando, todavía podemos seguir yendo hacia Jesús. Pero cuando nosotros comenzamos a ver toda la peligrosidad de las cosas que nos están sucediendo, es ahí cuando nosotros nos comenzamos a hundir. Entonces, hermano, si nos hundimos, solamente lo único que podemos decir, Señor, sálvame. Pero si usted se anima a seguir confiando en Él en medio de la dificultad, hermano, la seguridad de la palabra es que usted no se va a hundir. Usted no se va a hundir. Ninguno se va a ahogar, pero me voy a ahogar. No te vas a ahogar. No te vas a ahogar, porque si vos en medio de la dificultad seguís entendiendo que es Dios el que te está direccionando, que es Jesús el que te sigue hablando, en medio de la tormenta, seguí caminando porque no te vas a hundir. No te vas a hundir. Y hermano, eso es glorioso. Ver gente que camina en medio de la dificultad es glorioso. Es glorioso. Ver gente como a estos compañeros de Daniel, que fueron capaces de estar ahí en el horno de fuego. Eso es glorioso, porque en medio del fuego ardiente, en medio de ellos todavía había uno más, dice, y ese era el Señor. Entonces vas a caminar en la dificultad, pero no vas a estar solo, porque no te vas a ahogar. El Señor está ahí para ayudarte. Y si te llegas a hundir, Señor, sálvame. Entonces Pedro le dijo, cuando vio que se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, ¿viste que no te va a hundir? No se va a hundir. Decile a tu hermano, no te va a hundir, decile. Es más, le voy a decir algo. Algunos están con el agua hasta el cuello. No sé en qué situación, pero están con el agua hasta el cuello. Y usted piensa que se va a hundir, pero no te vas a hundir. No te vas a hundir, porque dice el versículo 31. El versículo 31 dice, el 31. ¿Está ahí? Ah, está ahí. Bueno, no, como no ojeaban, digo, no me siguen, no, pero está ahí. El versículo 31 dice, después de 2 horas, después de 3 horas, dice así, y todavía me miran a ver si dice. Al otro día, usted imagínese, Pedro se hundió y después de 2 horas, Jesús lo hubiera sacado así hinchado a Pedro. No dice después de 2 horas, dice al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, ¿sabe lo que el Señor les enseñó a esta gente? Y no vamos a vivir siempre en medio de las tormentas. Vamos a atravesar las tormentas, pero el Señor nos va a sacar en victoria de cada tormenta. Así que las tormentas no son para siempre. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, esas cosas que a veces uno tiene que atravesar, porque a veces las cosas de Dios parece que fueran un cuento. Las cosas de Dios parece que fueran, no sé, historias bonitas o historias que acontecieron en la Biblia, pero que a nosotros no nos pueden suceder. Las cosas que nos suceden es para que nosotros nos estemos fortaleciendo en el Señor y para que nosotros también podamos vivenciar de que realmente Él vive y que Él es verdadero. Hermano, ¿sabe lo que Jesús le enseñó? Porque los discípulos estaban acostumbrados a escuchar que Jesús enseñara. Ellos estaban acostumbrados a que Jesús les hablara. Y las verdades de Él también estaban impregnadas, no solamente en la multitud, sino que estaban impregnadas en ellos. ¿Sabe lo que Jesús le enseñó? Que ellos necesitan tres cosas para poder atravesar cualquier situación. Tres cosas necesitamos. Necesitamos su palabra, necesitamos su presencia. Porque fíjese que para que ellos se salvaran de esa tempestad, Jesús tuvo que ir caminando sobre las aguas y tuvo que entrar en la barca. Entonces necesitamos su palabra, necesitamos su presencia y necesitamos fe. Necesitamos, ¿qué cosa? Fe. Hermano, no poca fe. Se necesita fe. O le creemos a Dios o no le creemos nada. El Señor le dijo a Pedro, al que tenía la verdad, al que le iba a dar la revelación, a este hombre, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, hermano, acá no se trata de tener, y tengo, sí, más o menos, tengo un poco de fe, más o menos le estoy creyendo. El asunto es que nosotros le tenemos que creer sí o sí al Señor. No se puede andar con medias tintas, porque todo está en Él. No tenemos necesidad de irnos a ningún lado, porque todo está en Él. Todo está en Él. La salvación está en Él. La sanidad está en Él. Que el Señor te saque de los problemas y te defienda está en Él. O sea, Él es nuestro socorro. Para poder saciarnos, todo está en Él. No tenemos necesidad de irnos a ninguna otra parte. ¿Sabe a dónde tenemos que irnos? ¿Usted me quiere acompañar? ¿Usted me quiere acompañar? ¿Sabe dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a Jesús. Pedro le dijo, Señor, ¿puedo ir a donde vos estás? ¿Y qué le dijo Jesús? Vení. ¿Usted quiere ir a donde está Jesús? ¿Usted quiere caminar con Jesús? ¿O no? ¿Quiere o no? Y aunque a veces se ponga la cosa media turbia, aunque se ponga difícil, aunque a veces nos agarra como pánico, pero ahí está el Señor. Él te dice, ten ánimo, no tengas temor, yo soy.